Muy bien, hermanos. Siguiendo la serie sobre los atributos de Dios, vamos a hablar sobre la gracia de Dios. La semana pasada estuvimos hablando de la bondad de Dios. Hoy vamos a hablar entonces de la gracia de Dios. Son atributos muy relacionados, con mucha relación. Sin embargo, la gracia de Dios específicamente tiene mucho que ver, casi todo que ver, con el tema de la salvación. La bondad de Dios se manifiesta de múltiples maneras. De hecho, muchos de los versículos que nosotros vimos la semana pasada referente a la bondad eran aplicados de manera universal, mientras que la gracia de Dios, por lo menos con respecto al término, voy a discutirse sobre ese concepto, pero por lo menos el término suele usarse casi de forma limitada referente a la salvación, la santificación y cosas similares. Muy bien, vamos a seguir utilizando la misma plantilla de estructura de clase, definición, características y aplicaciones. Primero vamos a empezar con la definición. La gracia de Dios como atributo divino se entiende como la expresión de su amor absoluto, libre y desinteresado hacia la humanidad. No es algo que se pueda comprar ni ganar por méritos propios, es un don gratuito que fluye de la esencia misma de Dios. En términos teológicos, la gracia es el favor inmerecido de Dios que busca salvar, transformar y sostener al ser humano. Es el puente entre la perfección de Dios y la fragilidad humana. En lugar de trastornarnos solo con justicia estricta, Dios nos mira, con misericordia, ofrece perdón y nos capacita para vivir de una manera que trasciende nuestras fuerzas naturales. ¿Ok? Dentro de estas dos definiciones, dentro de estos dos párrafos, hay varias cosas, ¿no? Pero podríamos quedarnos solamente con estas dos palabras y tener una definición bastante completa de la gracia de Dios. ¿Ok? La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. ¿Ok? Importante entender eso. La gracia es favor inmerecido de Dios. Por lo tanto, se implica dentro del acto de la gracia del Señor que no merecemos. ¿Sí? La gracia es básicamente un regalo para aquellos que no merecen ese regalo. ¿Vale? Y esto está implicado en toda la redención, en toda la historia de la redención. ¿Por qué? Bueno, porque todos los actos salvíficos de Dios para con los pecadores no son dignos de los pecados, no son dignos de nosotros. Nosotros no merecemos que Dios haga algo para salvarnos. ¿Okay? Sin embargo, Dios procede a hacer así. La gracia entonces engloba todos los actos salvadores de Dios para con nosotros. Entonces, ¿qué es gracia? ¿O qué es la gracia de Dios? Favor inmerecido de Dios para con la humanidad. Ok. Vamos entonces a ver algunas características y al mismo tiempo, cuando vemos las características, veremos algunas bases bíblicas. Hermana Rosa, ¿puede leer o prefiere que no le mande a leer? Perfecto, está bien, ya comprendo. Hermano Carlos, por favor, busca Hechos capítulo 15, versículo 11. Sí, a ver. Miguel, si puedes buscar Efesios capítulo 2, versículo 5. Busca también. ¿Sí? Hechos 15, 12, 11, perdón. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Ok. Efesios 2, 5. Efesios 2, 5. Nos dio la vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Ok. Una de las cosas que caracteriza más la gracia de Dios es que es el medio por el cual Dios salva a los pecadores. ¿Sí? Es decir, que el acto de la salvación, el hecho de que un hombre crea en Cristo, se arrepiente, dé frutos de vida eterna, todo eso es gracia, que significa que es un favor inmerecido de Dios para con el pecador.
¿Ok? Ahora, esto da un entendimiento de la salvación como un acto de gracia de Dios. La gracia es lo que caracteriza la salvación del creyente, pero también caracteriza la gracia del Señor en sí. Es decir, la gracia del Señor continuamente en las Escrituras se manifiesta atada a la salvación de los creyentes. ¿Ok? Es decir, tú puedes decir que Dios tiene gracia en muchos aspectos, sí, pero específicamente de una manera mucho más frecuente, casi que limitada a ese concepto, está relacionada a la salvación. De allí que la gracia de Dios es su obra salvadora para con los creyentes, para con aquellos que Él ha escogido para sí. ¿Okay? Ahora, ¿esta gracia de qué tamaño será? ¿Será pequeña o será grande? Sí, es abundante. ¿Ok? Johnny, por favor, busca Romanos 5:20, Carlitos, Carlos Moisés. Busca Juan 1:16, por favor. Juan 1:16. En plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Ok. Romanos 5:20. La ley de verdad que vino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ok. O sea, ahí hay varias cosas, ¿no? Uno, ahí la gracia sobre gracia, de la que habla Juan 1:16, dice que de la plenitud de Dios, ¿ok? La gracia de Dios proviene de la plenitud de Dios. Entonces, la idea es que así como de pleno es Dios, así de plena es la gracia. El tamaño de la gracia de Dios es, por ser un atributo de Dios, equivalente a Dios mismo, ¿ok? Ahora, en un sentido objetivo, lo que después nos dice Romanos 5:20 es que el pecado abundó. ¿Qué tanto abundó el pecado? Es la pregunta. O sea, cada ser humano sobre la faz de la Tierra es un mar ilimitado de pecado. La humanidad entera es una galaxia infinita de pecado. Pero Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, que la gracia de Dios es superior a cualquier cantidad de pecado existente. ¿Ok? No importa cuál sea el número que tú le pongas al pecado. La gracia sobreabunda por encima del pecado. ¿Ok? Entonces esto nos da la segunda característica. La gracia de Dios no solamente es salvadora, sino que también es abundante, sobreabundante, ilimitada. La gracia de Dios no tiene límites. Esto es importante, que tal vez lo veamos en las explicaciones, pero es importante entender o definir la gracia de Dios de esta manera, porque cuando tú entiendes la gracia de Dios de esta manera, comprendes que por muy pecador que tú seas, la gracia siempre va a sobrepasar tu pecado. ¿Ok? Esto no tiene que llevarte a ser duro de corazón o pecar deliberadamente ni nada por el estilo, pero lo que sí debes hacerte entender es que indistintamente de cuál sea la cantidad o la cualidad o lo terrible que tú seas como pecador, distintamente de eso la gracia sobreabunda por encima de eso. ¿Sí? ¿Entiendes esto? Entonces la gracia de Dios es abundante y sobreabundante. Héctor, por favor, busca 1 Corintios 15:10. Vamos de regreso, Johnny. Busca 2 Corintios 9:8. Y te quedas ahí en 2 Corintios. Carlos Moisés, busca Hebreos 4:16, hermano. 4:16. Que lo tenga que leer. ¿Cómo? Ya va. Ah, que estoy anotando, dices. 2:5. Ajá. Sí, Héctor. La gracia de Dios hoy lo que sea.
Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesoro que todo ello, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Ok. No, y no solamente nos muestra que la gracia es transformadora, porque, bueno, por ejemplo, lo que dice, ¿no? Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Quién está diciendo esto? Pablo. ¿Y quién era Pablo antes? Perseguidor de la iglesia. Y lo que está diciendo en el contexto está hablando de que él es un apóstol, de que él es un siervo del Señor, de que es un heraldo del Señor. Y juntamente con lo que Pablo es, también dice lo que Pablo hace. Dice, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Por qué Pablo trabajaba tanto? ¿Y por qué Pablo era lo que era? Es la pregunta. Por la gracia. Por causa de la gracia que transforma la vida y lo que somos. ¿Sí? Entonces la gracia tiene ese poder transformador que cambia la vida y que cambia lo que realmente somos. No simplemente dejar de decir que soy cristiano a decir que ahora que sí soy cristiano y ponerme un título, ¿no? Un nominal allí, sino realmente una transformación. La gracia logra eso. ¿Sí? Ahora, Juan 1.16, ¿de quién se lo vi? No, mentira, estoy donde no es. 2 Corintios 9.8, perdón. Poderoso Dios para colmaros de toda gracia, a fin de que teniendo siempre y todo lo necesario, tengamos sobrante para toda la obra. Ok. Ahí la gracia de Dios da frutos de generosidad. Transforma la conducta egoísta en una conducta generosa. Busca ahí mismo 12.9, en 2 Corintios 12.9. Por el medio, mi gracia te va, que por mi fuerza se realiza la fraqueza por cambio. Consumo juntos de iremos sobre todo mi fraqueza, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Ok, hermano. Repite, hermano. Por favor. Repite. Mi gracia te va, Ajá. que por mi fuerza se realiza en la fraqueza. Qué chévere. Por tanto, consumo juntos seguiremos mirando sobre todo mi fraqueza, para que la luz en mí toda la fuerza de Cristo. Ok. Sí. ¿Qué dice allí? Que la gracia de Dios es suficiente, ¿ok? Dice, bástate en mí, gracias, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que manifiesta aquí el apóstol Pablo, o lo que Dios le dice al apóstol Pablo concretamente, es que para esa debilidad que él tenía, la gracia de Dios era suficiente para él, ¿ok? Esto es muy importante porque lo que se entiende por lo menos en ese texto es el hecho de que Pablo era débil a causa del aguijón en la carne, que no se sabe qué era, si eran los ojos, si era un enemigo, si era una enfermedad que tenía en los huesos. No se sabe a ciencia cierta qué debilidad era esa, qué aguijón de la carne era ese. Pero lo cierto es que el principio se mantiene, se sostiene. La gracia de Dios es suficiente en medio de la debilidad. ¿Ok? Y esto no solamente es cierto referente a la debilidad en sí, sino también con respecto a todo lo demás. ¿Sí? La gracia de Dios es suficiente para el pecador. Hebreos 4:16, ¿qué dice? Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Ok. Pregunta, ¿cuándo nosotros necesitamos la gracia? ¿Ah? Ok, siempre y para qué? Por ejemplo, tú necesitas gracia para todo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, pero no solamente para cosas que podríamos catalogar espirituales, sino para todo. ¿Okay? Por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios hago lo que hago, por la gracia de Dios puedo tener éxito o me puede ir bien. O sea, la gracia de Dios es necesaria para todas las cosas. Entonces, ahora aquí, por eso es que uno tiene que reflexionar sobre las escrituras, porque dice, para que haya gracia y misericordia para
el oportuno socorro. ¿Cuándo es ese oportuno socorro? ¿Cuándo ocurre ese oportuno socorro? No, yo iba a decir que le damos gracias para ser buenas esposas. Eso. Gracias, ¿no? Sí, para ser buenas esposas también. ¿Sí? Entonces la pregunta es cuándo nosotros necesitamos gracia y por lo tanto, ¿qué tan frecuentemente deberíamos ir al trono de la gracia entonces? ¿Ok? Ese texto que habla de la gracia en sí, realmente nos dice que la gracia de Dios es suficiente, pero también que es sumamente necesaria para todas las áreas de la vida. Lo que hace necesario al mismo tiempo la oración para todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Ese texto dice que nos acerquemos al trono de la gracia para en el trono de la gracia hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Cómo hallamos gracia y misericordia para el oportuno socorro? Acercándonos al trono de la gracia. ¿Ok? ¿Y cuándo necesitamos oportuno socorro? Todo el tiempo y para todas las áreas de la vida. ¿Vale? ¿Qué significaría entonces lo contrario? ¿Qué significaría si nosotros no vamos al trono de la gracia? ¿Qué estaríamos diciendo con nuestras vidas más que con nuestras palabras? Porque no necesito la gracia. Claro. Sí, sí. O sea, tú buscas gracia para el oportuno socorro porque hay un oportuno socorro. Necesitas socorro, necesitas ayuda. Si yo no busco la gracia para que Dios me ayude, estoy diciendo que no necesito la ayuda de Dios. No, yo puedo hacerlo solo. Yo puedo hacer esto solo. Yo puedo manejar solo, yo puedo comer solo, yo solito. No necesito tu ayuda, Dios. ¿Okay? Entonces, la gracia es suficiente y sostenedora. Muy bien, vamos a seguir. Miguel, puedes buscar Tito, capítulo 2, versículo 11 al 12, y Carlos, buscar Romanos, capítulo 6, 14. La gracia de Dios se extiende también a otras personas que no conocen al Señor, pero a partir del arrepentimiento. Sí, pero es una clase diferente. Es lo que se ha llamado gracia común. ¿Okay? La doctrina de gracia común sostiene que Dios muestra su bondad a los pecadores, indistintamente si se arrepienten o no, y que eso entra dentro de la definición de favor inmerecido. ¿Okay? El hecho de que Dios trate bien a los pecadores, le dé bondad a los pecadores, le dé lluvia, sol, etcétera, etcétera, a los pecadores, eso es gracia. Pero categóricamente lo asignamos a la bondad de Dios, que fue la semana pasada. Pero sigue siendo gracia, porque sigue siendo un favor inmerecido de Dios. ¿Okay? Solamente que no tiene esta connotación salvífica que estamos viendo el día de hoy. De allí que se le cataloga específicamente como gracia común. Pero hablando ahí, en el Antiguo Testamento se dice que siempre hay gracia. En el Antiguo Testamento la persona buscaba intimidad de Dios por el cumplimiento de la ley. Mucho. Hay otros como los patriarcas, que de verdad ahora que van a ser multiplicados, van a ser una nación grande, y va a haber una simiente, ¿verdad? Y por su fe los creyentes van a salir. Pero yo creo que agarraron la ley de Moisés para vivir con la ley de Moisés, para hacer la acto de la que Dios ordenó. Si ahorita viene un israelí y te dice, bueno, yo cumplo la ley, yo creo en Dios, yo le oro a Dios, yo tengo esa gracia, y salvo por eso. Uno como cristiano dice, no puede ser salvo si tú no aceptas eso, porque somos justificados, porque la justificación es parte de la gracia, es lo que te hace salvo, ¿verdad? La justificación y la función de la justificación, tiene lo que es la gracia progresiva y la gracia santificante, que es la gracia salvadora. Ese es un proceso que uno se da cuenta, porque no que
pero es algo que va en continuo crecimiento, ¿verdad? Entonces digo, ¿cómo se salva esa persona que dice que no necesitan, por lo menos los católicos dicen, los israelitas no necesitan del evangelio porque tienen a Dios? Dios es nuestro Padre y el Padre. Pero la Biblia me dice que para ser salvo tengo que tener la gracia salvadora que es por medio de Jesucristo. Entonces, el contrato del Antiguo y del Nuevo Testamento, en el sentido de cómo esa gente en sí puede salvarse así, yo sé que no, pero porque lo del Antiguo Testamento mucho de ser Cristo se salvaba. No, esa es una idea que que estaba muy presente entre los fariseos del primer siglo y que se piensa o se ha popularizado de que es un concepto que viene del Antiguo Testamento. Pero eso es una equivocación. ¿Por qué? Porque la misma escritura dice que el pacto de Abraham es el Evangelio, ¿no? Gálatas capítulo 3 dice, Abraham recibió la buena nueva, que es el Evangelio, que habla de la simiente que es Cristo. O sea, antes del pacto de Moisés, ya existía el pacto de Abraham, y la fe de Israel. La fe de Israel no es el pacto de Moisés, la fe de Israel es el pacto de Abraham. Y ese pacto es, en términos de Gálatas capítulo 3, el Evangelio. Y también es algo absurdo pensar eso porque la ley contempla obligatoriamente la necesidad del sacrificio. Si tú pudieras ser salvo por obedecer la ley, el sacrificio no tiene ningún sentido. ¿Ok? Y todos los sacrificios apuntan al Cordero Inmaculado que sería sacrificado por nosotros en la cruz. Entonces es una idea muy rara de pensar de que la salvación se adquiría por medio de la ley, sino más bien se cumple lo que dice Gálatas capítulo 3, que la ley fue introducida como un ayo, como un pequeño, no un pequeño, como un maestro de pequeños para llevarnos a Cristo, mostrarnos con claridad que por medio de la ley no podemos ser salvos. Eso lo muestra por lo menos los apóstoles cuando predican a los judíos muy claramente de que los judíos reconocían en su primer siglo, que ellos no podían ser salvos por obedecer la ley. O sea, aun si ellos pensaran que ese era el camino para la salvación, ellos sabían que fracasaban en eso. ¿Ok? Porque es imposible que alguien cumpla perfectamente los lineamientos de la ley, de la escritura. ¿Ok? Sí, y también hay que entender que el entendimiento correcto de la ley, que aparece a partir de Éxodo capítulo 20, tiene un contexto, que es el pacto de Abraham en Génesis, y luego la salvación en Génesis 1, en Éxodo capítulo 1 al 19. Nada de eso ocurre por su obediencia, ocurre por gracia. Y Dios dice, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto antes de introducir la ley. O sea, Dios no se hace su Dios, que eso es lo que implica la salvación, porque ellos obedezcan. Dios se hace su Dios y por esa razón es que ellos deben obedecer. Exacto. Sí, entonces, incluso si hubiese un entendimiento en el primer siglo de que la salvación se podía ganar por obras, que si era un concepto que estuviera judío, realmente no es un concepto que se justifique en el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento no enseña eso. Eso es lo que quiero que quede claro. No enseña eso ni de ninguna manera. O sea, ni en apariencia, ni en confusión, no. O sea, es imposible llegar a esa conclusión. Basado en los mismos textos del Antiguo Testamento, imposible. ¿Ok? Tito, ahora sí vamos a seguir con Tito 2, 11 al 12. Tito 2, 11 y 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la mentira y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Ok. Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok. Muy bien. Muy de forma indirecta en Romanos 6, 14, pero de una manera más directa en Tito. Nos dice que la gracia enseña. Ok, ahora, ¿qué enseña según esos textos? ¿Qué enseña según esos textos? ¿Qué es lo que la gracia de Dios enseña?
¿Cuál es el mensaje que deberíamos entender de la gracia? Y si lo estamos entendiendo realmente. Ok, nos enseña a vivir en justicia y en orden, rechazando las pasiones mundanas. Vale, pero ¿cómo lo enseñan? O sea, ¿cómo es eso que la gracia enseña eso? Normalmente nosotros concluimos que, bueno, si la salvación es por gracia, y Dios es un Dios de gracia, entonces nosotros podemos vivir pecaminosamente, ¿no? Porque Dios es un Dios de gracia. Ahora, lo que dice la Escritura es que la gracia no enseña eso. Enseña lo contrario. La pregunta es, ¿de qué manera? ¿De qué manera la gracia puede decirnos a nosotros que debemos rechazar la impiedad y la mundanalidad? ¿No todos a la vez? Pero ahora cuando un creyente oye a la gracia de Dios, estudia la palabra y ahí yo pienso que salen los consejos, la guía, pues, entonces, exacto, entonces si una persona estudia la gracia y no sigue el consejo del Señor, no tiene sentido, digo yo. Pero usted te trató de Ya. Ok, Tito 2, 11 al 12, esto ya no sirve. 11 al 12 dice que la gracia nos enseña a huir de la impiedad y vivir con justicia o injusticia. La pregunta es, ¿cómo la gracia nos enseña eso? Huir de la impiedad y vivir con justicia. Hay una definición de lo que es la gracia, se llama cualidad de ser agradable. Una cualidad de ser agradable. Sí. Todos somos pecadores, tenemos esa cualidad. Tenemos esa cualidad de que tú no justificó. Entonces, todo eso es mérito. Y usted lo dijo hoy en la prédica. El mismo Pilato se lavó las manos. Este hombre es santo, hizo mal. Todo eso que se está diciendo aquí, que fue la ley, Dios, santidad, todo eso es todo lo que se nos añade en la multiplicación. Entonces digo, si una cualidad que Dios ve en mí, o sea, yo veo en mí, no me ve a mí, ve al Hijo, porque yo soy Dios multiplicado por el Hijo. Entonces, toda esa virtud lo que le decimos, virtud teologales, que es la virtud de la esperanza, de la fe y de la caridad. Y está la virtud de caridad, que es templanza, fortaleza, justicia, todo eso con la santificación, la gracia santificante, van creciendo más la apariencia. Y ahí que se va formando lo que creciendo. Toda esa virtud que son de Ok, vamos a plantearlo con un ejemplo. Supongamos que yo me llamo Señor Gracia. Ok. Y yo enseño, como Señor Gracia, que debemos huir del pecado y vivir rectamente. La pregunta es, ¿cómo lo hago? Ya, ¿cómo la Biblia formula el Evangelio de tal manera que la gracia realmente nos enseña a nosotros a huir de la maldad, del pecado y de vivir justamente, rectamente? Ok, Romanos 6:14. ¿Qué nos dice Romanos 6:14? Repítelo otra vez. Porque el pecado se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, ¿por qué Pablo dice que ya el pecado no se enseñorea sobre nosotros? ¿Y por qué estamos muertos al pecado? Porque morimos conjuntamente con él, ¿no? Entonces, estar en la gracia, ¿qué significa estar en la gracia? Significa que estar en Cristo. Y si estar en Cristo significa morir al pecado. Dios, claro, o sea, fíjate lo que nos está enseñando, no directamente, ¿ok? No es una cosa así como que, mira, la gracia dice esto, huye del pecado, porque eso es un mandamiento, eso es una imposición y eso está bien, no está mal.
Pero la gracia en su doctrina fundamental, en el Evangelio en su doctrina fundamental, enseña esto, sugiere esto. ¿Ok? ¿Qué significa? Por ejemplo, si Dios dice que por medio de la muerte de Cristo, el pecado perdió dominio sobre mí, de manera tal que ahora tengo libertad para vivir a espaldas del pecado y delante de Dios, entonces me está diciendo que la salvación implica huir de las tentaciones del pecado y vivir rectamente. Esto no es simplemente un mandamiento. O sea, no es que la Biblia nos dice que debemos hacer esto, es que esto es la salvación. No sé si me explico. ¿Sí? Esto es la salvación. Esto es lo que enseña la doctrina del Evangelio. La doctrina del Evangelio nos muestra de que Dios no simplemente nos salva del pecado. La doctrina del Evangelio nos muestra de que Dios nos salva de una condición. Y esa condición es una condición en la cual nosotros odiamos a Dios, queremos desobedecerle, satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Dios nos salva de esa condición. ¿Ok? Entonces la gracia enseña exactamente eso. ¿Ok? Dime. Es como el himno 186 lo dice claramente, dice, oh Señor, tú en vano mi política reformada. Pues ningún poder humano santidad me puede dar. Mi vida de pecado diaria ofensa para ti, pero me han confiado en tu sangre carmesí, en tu reino está volviendo, hay un mundo que estará, sin no nacimiento ninguna alma lo hará. Exacto. Sí. La canción está Sí. ¿Por qué hago énfasis en esto? De hecho, es la única característica en la que creo que me he detenido. Porque creo que a veces nosotros no entendemos esto. ¿Okay? No entendemos que, por ejemplo, a veces estamos fallando en nuestra vida como creyentes y llegamos, agarramos un látigo y decimos, tú tienes que hacer esto. No, hermano, tienes que entender que te has olvidado de la cruz. Así de sencillo. Te has olvidado de la cruz, así de simple. ¿Vale? Te has olvidado de Cristo, te has olvidado de lo que Él hizo, te has olvidado de su salvación. E implica que esa enseñanza de la gracia no las estás procesando como debería. ¿Ok? Entonces la gracia por sí sola enseña la santificación o el vivir en santidad. ¿Ok? Ok, vamos a ver ahora las aplicaciones e implicaciones de la gracia de Dios. Pero la primera implicación o aplicación es nuestra identidad. Nuestra identidad como creyentes debe estar basada en la gracia del Señor y no en nuestros méritos, porque de hecho no tenemos méritos. Carlos Moisés, ¿puedes buscar Efesios 1:6? Sí, y Carlos Mayor, Romanos 8:1, hermano, que debes tener ahí cerca del texto. para alabanza y su gloriosa gracia nos concedió en su amado. ¿Ok? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok. Esos textos, pues, especialmente el de Efesios capítulo 1, ¿no? Ese texto realmente ronda muchas cosas, el texto de Efesios 1, es entender de que según la gracia de Dios, nosotros tenemos una definición concreta, ¿vale? Por ejemplo, en ese texto creo que lo que está en el contexto es que nosotros somos adoptados hijos suyos por medio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Nosotros fuimos sentados en los lugares celestiales conjuntamente con Cristo en diferentes... fuimos sentados en los lugares celestiales conjuntamente con el Señor Jesucristo. Ahora nosotros, por la gracia de Dios, estamos en Cristo, lo que en otras partes significa ser parte de su iglesia, ser parte de su cuerpo, ser parte de Él. ¿Ok? ¿Qué significa todo esto? Significa que esa misma gracia que me dice que estoy en Él, que he sido adoptado, que he sido predestinado, empieza a construir una imagen de mí mismo completamente diferente. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, aquí todos son hechas nuevas. Ahora, ¿cuándo uno pasa a estar en Cristo? Cuando uno ya avanza suficiente en su vida de santidad. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo tú entras en Cristo? ¿Cuándo tú estás en Cristo?
¿Cuándo es que realmente tú entras allí? Cuando crees. Sí, por eso digo, no es cuando creces en santidad. ¿Ok? Tú cuando crees, ya eres parte de Él, ya estás en Él. En ese momento, todas esas cosas que dice la Escritura sobre los que están en Cristo, Romanos 8.1, 1 Corintios, etcétera, etcétera, todas esas cosas que la Escritura dice sobre los que están en Cristo, se aplican a uno. A pesar de que uno está todo maltrecho, no tiene ni 2 días de creyente, ¿no? Todavía arrastras en la vida práctica muchos pecados, muchos problemas de conducta, faltas de frutos, etcétera, etcétera. Pero aún así la Escritura dice que eres eso que dice la Escritura. ¿Ok? Por ejemplo, un creyente, ¿cuándo es templo y morada del Espíritu Santo? Cuando cree. Tal vez no eres lo suficientemente santo y maduro, pero eres templo y morada del Espíritu Santo. ¿Sí se entiende esto? Entonces, lo que nos da a nosotros identidad como cristianos es la gracia del Señor. Es la gracia de la salvación que nos otorga un paquete de cosas automáticamente cuando nosotros creemos. Cuando creemos, ya el Señor dice, tienes hermanos en la fe. Eres parte de la iglesia, eres parte de mi cuerpo, estás injertado en mí como una rama sobre las vidas. ¿Me explico? Todo ese paquete de cosas que dicen quién soy están incluidas en la mera hecho de haber sido salvado. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Entonces, cuando yo pienso acerca de mí mismo, yo tengo que empezar conforme los términos de la gracia, no conforme los términos del rendimiento espiritual. ¿Se entiende esto? ¿Sí se entiende esto? Soy cristiano porque oro mucho. No, eres cristiano porque Cristo te salvó. ¿Entiendes? Soy cristiano porque leo la Biblia. No, eres cristiano porque Cristo te salvó. ¿Me explico? Exactamente. Exactamente. Pero tienes que tener cuidado cómo manejas eso. Y esto siempre lo digo en consejería. Porque tienes que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque haces codependiente tu identidad de tus resultados. Y eso es una equivocación. La Biblia no hace eso. Dios no hace eso. Dios dijo, tú serás mi pueblo primero. Y después Dios dio los mandamientos. Lo que se entiende es que por causa de que tú eres pueblo de Dios, debes vivir de esta forma. ¿Se entiende? Por eso que, por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, que nosotros vivamos dignamente conforme a nuestra vocación como creyentes. ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Por qué Pablo no dice eso? Vivan como la Escritura dice que tenemos que vivir. No, él dice, vivan conforme a lo que profesan y son. ¿Explica? ¿Se entiende esto? Y lo mismo, por ejemplo, pasa cuando el apóstol Pablo dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso, no debemos tomar los miembros de Dios y unirlos a una prostituta. Pablo afirma la identidad del creyente como templo y morada del Espíritu Santo y después viene la posición moral. ¿Sí se entiende esto? Esto es clave, es importantísimo, esto es demasiado importante. Ajá. Ajá. Correcto. ¿Mm? Sí. Y es el hecho de que Dios lo hizo a Abraham, o pueblo de Israel, o así. No por lo que él hizo, fue Dios quien actuó primero. ¿Okay? Entonces, entender esto, la gracia nos imprime una identidad que al mismo tiempo tiene que moldear nuestra conducta, que debe moldear nuestra conducta. ¿Ok? Vamos a ver otros textos que tienen que ver con la humildad. Aquí no, ya me perdí, ¿por dónde voy? Vamos a empezar otra vez. Héctor, 1 Corintios 4:7 y Johnny, Santiago 4:6. Carlos Moisés, 1 de Juan 1:9. Miguel, Hebreos 10:22. Y Carlos, Efesios 4:23. Y yo voy a buscar Colosenses 3:3. Lea, hermano. Ok, el otro, el... Santiago, ¿cuál?
Santiago 4:6. Aún hay una gracia mayor, por eso dice, yo resisto al soberbio y la gracia a los humildes. Ok, aquí hay dos cosas, ¿no? La humildad es el camino hacia la gracia y la gracia es el camino a la humildad. Oh, me salió una frase para redes sociales. Está bueno eso. La gracia nos da humildad y la humildad es el camino a la gracia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice aquí, ¿qué tienes tú? En 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Sí? Supongamos, tú eres un excelente maestro, o eres excelente esposo, o eres excelente lo que sea. Incluso podrías decir que tienes un rendimiento en lo que tú haces superior a la media. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué tienes? Obviamente aquí se refiere a lo bueno, ¿no? No a lo malo, porque tienes pecado, no por gracia. Se refiere a lo bueno, a lo fructífero, a lo evidentemente del Cristo, lo tienes por gracia. Entonces el apóstol Pablo le exhorta allá a los corintios, le dice, ¿por qué te vanaglorías? Como que si lo que tienes lo fueses obtenido por tu propio mérito. ¿Me explico? Aquí el apóstol Pablo tiene en mente más que todo el tema de los dones. Que algunos pensaban que porque tenían mejores dones, eran superiores a los otros, como que si lo que ellos recibieron por gracia, lo fuesen recibidos por que sencillamente ellos hicieran algo, ¿no? Tienes que demostrar, tú tienes que entender de que Dios ha dado gracia a los creyentes. Y esta gracia tiene que conducirte a ser humilde, ¿sí? Si tú tienes un gran entendimiento, no te gloríes de eso. Es un regalo inmerecido que recibiste de Dios. Si tú tienes una buena familia, bueno, es un regalo inmerecido de Dios. Te esfuerzas muchísimo por la causa del Evangelio, trabajas arduamente por la causa del Señor. Es la gracia del Señor. Soy lo que soy por la gracia del Señor. Si tengo algo bueno es por la gracia del Señor. Y eso tiene que llevarnos a ser humildes. ¿Ok? Si esas cosas no nos llevan a la humildad, entonces estamos entendiendo lo contrario a la gracia. Que es por nosotros, porque nosotros somos buenos, porque nosotros no merecemos, porque nosotros nos esforzamos, porque nosotros somos la última Coca-Cola del desierto y nos llenamos de ego, nos llenamos de egocentrismo. ¿Sí? Y esto es algo, hermanos, que no simplemente se tiene que conocer, sino es algo que se tiene que procesar. ¿Ok? Por ejemplo, vayamos al texto que prediqué la semana pasada. Que no sea un neófito, porque se envaneciéndose caerá en la tentación del diablo, ¿no? En la caída del diablo, tendrá la misma condenación que el diablo. ¿Por qué ocurre eso con un nuevo creyente? ¿Tú crees que un nuevo creyente no entiende de que todas las cosas son por gracia? Sí lo entiende, sí sabe que eso existe, pero en su cabeza todavía no se procesa esa idea. Ajá. Claro, no hizo un curso de cómo vivir en pobreza y en riqueza. O sea, él vivió en pobreza y en riqueza y aprendió a vivir conforme a eso. El apóstol Pablo fue una persona humilde porque él reconoció que todo lo que tenía era por gracia. Sin embargo, ¿cuántas cosas no hizo por el Señor y cuántos milagros no el Señor no hizo? ¿Cuántas personas se convirtieron? ¿Cuántas iglesias no se plantaron? Si alguien tenía de qué gloriarse en sus obras, era él. Siempre les dicen, nada de lo que tengo es por mí, por la gracia del Señor. Al mismo tiempo, si yo procuro que Dios me dé de su gracia, tengo que ser humilde. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que si yo me vanaglorío por la gracia que he recibido, pues la puedo perder por el simple hecho de vanagloriarme. Pero el Señor no va a conceder de su gracia a personas que se vanaglorían. ¿Ok? Entonces la gracia debe llevarnos a la humildad y la humildad debe llevarnos también a conseguir gracia delante del Señor. Ok, seguimos entonces. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará nuestras iniquidades y toda maldad. Ok, Hebreos 10:22. Aceptémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Ok. El contexto de Hebreos en general tiene que ver precisamente con el sacrificio y la gracia del Señor. Ya lo vimos en el capítulo 4.
Y primero de Juan tiene en vista también el sacrificio de Cristo, que esto tiene que ver precisamente con el arrepentimiento. ¿Ok? La gracia del Señor nos invita a arrepentirnos, a acercarnos a Él con arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Que la gracia no debe ser para nosotros un ticket para seguir pecando. Como, bueno, Dios es un Dios lleno de gracia, puedo pecar continuamente. No, más bien, la gracia del Señor debe conducirnos al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento debe conducirnos entonces a la santidad. Hermano Carlos, Efesios 4:23 se lo di, ¿verdad? Vamos a hablar del perdón ahí. Y renovados en el espíritu de nuestra mente. 4:32. 4:32. 32. ¿Dije 23? Ah, disculpe. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ok. Entonces, Efesios 4:32 se parece a Colosenses 3:13, que dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdone también ustedes. Esto tiene que ver con la práctica de la gracia con respecto a otros, porque yo he recibido gracia. ¿Sí? ¿Entiende esto? Dios me trata con gracia. ¿Sí? Y por causa de que Dios me trata con gracia, yo tengo que tratar a las demás personas con gracia también. ¿Ok? Esto implica una actitud continua hacia el perdón de las ofensas de otros. ¿Muy bien? Si mi esposa me ofende o si mi esposo me ofende, yo tengo que entender de que así como mi esposo me ofende o mi esposa me ofende, yo ofendo a Dios con mi pecado. La verdad es que a veces no triangulamos esa realidad. Y es la realidad de que nosotros pecamos en contra de Dios y ofendemos a Dios, pero Dios nos perdona, nos trata con gracia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros no tratamos con esa misma gracia a otras personas? ¿Sí? Entonces, es dimensionar lo que Dios hace conmigo y aplicarlo y llevarlo hacia otras personas. ¿Muy bien? Yo era enemigo de Dios, ¿por qué entonces yo no puedo ser misericordioso o lleno de gracia con mis enemigos? ¿Por qué si yo ofendo a Dios no puedo ser misericordioso, lleno de gracia con aquellos que me ofenden? Por lo tanto, esa gracia que es vertical, ¿no? de Dios hacia mí, se vuelve horizontal de mi parte hacia las demás personas que están a mi alrededor. Si yo entiendo bien la gracia del Señor, entonces me debería llevar a esto. Héctor, busca Mateo 11, 28 al 30. Y... Todos y yo le daré descanso. Saben con mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy apacible y humilde, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Ok. La quinta aplicación tiene que ver con el descanso que da la gracia. Pero el descanso que da la gracia es un descanso muy particular. ¿Por qué? Bueno, porque lo que el Señor tiene en vista allí es el yugo pesado, no pesado en el sentido de exigencia moral, sino pesado en cuanto a la carga que significaba para la mente de las personas, de los fariseos. ¿Ok? Es la idea de que para yo ser acepto delante de Dios, necesito obligatoriamente tener cierto rendimiento espiritual y moral y en cuanto a santidad. ¿Ok? Es la idea de que Dios no me acepta por la gracia, sino por mis méritos. ¿Ok? Dios me acepta no por Cristo, sino por cuán buen cristiano sea. ¿Sí? Y esto no solamente se aplica en cuanto a cuando yo me voy a acercar a Dios en oración, sino incluso muchas veces en cómo yo me siento con respecto a mí mismo y en la manera como yo abordo la situación.
En este caso, la gracia del Señor nos invita a descansar. La gracia del Señor nos invita a decir, es que no necesitas ser un super mega cristiano para estar confiado en Dios y descansar en Él. ¿Ok? Para disfrutar de Dios y para amarlo y para servirle y para crecer en comunión con Él, no necesitas ser el mejor cristiano del mundo. ¿Ok? Deberías procurar serlo, pero no para que Dios te acepte, porque Dios no te acepta en tus méritos. Dios te acepta en los méritos de Cristo. Entonces, en ese sentido, la persona encuentra descanso. Ya no tengo que trabajar y esforzarme para conseguir la aprobación de Dios, porque si yo no soy lo suficientemente cristiano y santo, entonces Dios no me aprueba. No, ya tú has sido aprobado por Cristo, ya tus pecados han sido perdonados por su sacrificio. Su justificación no solamente es pasiva, sino también activa, es decir, todos sus méritos son colocados en tu cuenta. Dios te ve como su hijo Jesús. Eso te permite descansar, ¿ok? Te permite descansar en el sentido de tu esfuerzo por crecer en santidad. No se trata de que tú seas más acepto delante de Dios, porque no puedes cambiar esa realidad. Esa realidad que es inmutable, porque depende solamente y exclusivamente de la gracia del Señor y de lo que Cristo hizo, ¿ok? Entonces, si esto es así, ¿cuál sería entonces la motivación que debe llevar a un cristiano a conducirse con esfuerzo en santidad? Si ya no tengo esa presión que tenían los fariseos, ¿ok? De que tengo que ser santo para que Dios me acepte. Si yo quito eso de la ecuación, ahora, ¿por qué yo me esforzaría en la gracia por ser un mejor cristiano? O por ser más santo, por servir mejor al Señor. Por lo menos particularmente me quiere parecer más señor. Ok. Y eso es como motivado como, a decirlo, es complicado decirlo, pero es como un deseo que nace como. Claro, es como si tú admiraras a alguien y quisieras ser como él, ¿no? Según el Catecismo de Heidelberg, ¿cuál es la motivación para obedecer los mandamientos de Dios? Y la oración. La oración. ¿Sí? Entonces, la gratitud es lo que mueve al cristiano. Eso tiene que ver precisamente con la quinta aplicación, la sexta aplicación. Y es el hecho de que ahora la santidad no nace de tengo que esforzarme para cumplir los estándares de Dios y para que Dios me acepte. ¿Ok? Ya no nace de eso. Nace de Dios ha derramado tanta gracia sobre mí que estoy agradecido y quiero agradecerle con toda mi vida para vivir para Él, para glorificarle a Él. ¿Okay? Sí, entonces, de allí el hecho de que el tipo de obediencia que genera la gracia es muy diferente. ¿Okay? Es muy diferente al tipo de obediencia que puede generar, por ejemplo, un corazón legalista. Si yo entiendo la salvación y el gran trabajo, la gran obra que hizo Jesús por mí, y realmente eso me conmueve, entonces yo tengo que estar agradecido. Y si yo estoy agradecido, entonces voy a procurar darle al Señor mucho más de lo que he dado por mi vida, por otras cosas. Por ejemplo, hay un ejemplo, yo siempre me acuerdo de eso porque me parece que es una historia muy graciosa. No sé si saben quién es Ken Hutch, el autor de Las disciplinas de un hombre piadoso, esposo de Barbara Hutch, la escritora de Disciplinas de una mujer piadosa. Pero Ken Hutch cuenta una historia que él le predicó a un amigo de él, que no era cristiano, que él se convirtió. Y él empezó a asistir a su iglesia. Dice que él, al principio cuando empezó a ir a la iglesia, decía palabrotas. De hecho decía, bueno, imagínense la grosería, pero en inglés, diablos, pastor, qué buen sermón. Entonces como una grosería, que es una mala palabra ya, obviamente. Una mala palabra. Entonces dice que este hermano empezó a comprometerse muchísimo con el Señor y hubo un momento donde creo que estaban pintando la iglesia o estaban haciendo algo de mantenimiento en la iglesia, no recuerdo específicamente qué era. Y llegó un momento donde todos se habían ido.
O sea, ya la gente ya era de noche, ya era tarde, y todo el mundo se había ido. Y el pastor, que quedaba ahí el pastor y más nadie, eh, pues le dice, mira, hermano, ya, o sea, vámonos, vámonos para la casa, ya es suficiente. Y entonces él va entonces él responde y dice, esto es lo que puedo hacer en agradecimiento a mi Señor. Y permíteme dedicarle un poco más de tiempo a esto. ¿Okay? Claro, era un nuevo creyente, no tenía... Pero dice, bueno, tengo la oportunidad de agradecerle al Señor con esto, yo voy a hacer lo mejor que pueda. ¿Okay? Bueno, eso se debe aplicar no solamente a limpiar el local o hacer cualquier cosa en el local, sino con la vida completa. ¿Okay? Si yo entiendo la gracia de Dios y la gran salvación que Dios me ha dado, yo voy a tratar de darle gracias. Y las gracias no es simplemente, como a veces me da rabia por ahí, que tú ves gente diciendo gracias, Señor. Sí, o sea, esas son palabras huecas. ¿Okay? Sí, o sea, decirle gracias al Señor y desobedecerlo son palabras huecas. ¿Okay? Y todo el mundo tiene esas palabras huecas en su boca. Entonces, si tú quieres darle gracias al Señor se le da gracias obedeciéndole, adorándole, rindiéndole gloria. ¿Ok? Si nosotros entendemos entonces este tema, la gracia de Dios para con nosotros, vamos a querer agradecerle. ¿Ok? Si no queremos agradecerle, entonces no hemos entendido este regalo tan inmenso. ¿Ok? ¿Qué va a decir Héctor? Sabemos que cuando, claro, aquí el hecho de que tú compres cosas o de tener que aparente algo, sí, digo, personas que de repente quieren cumplir requisitos para identificarse, tenemos que el cambio es algo sobrenatural, con gracia, ¿verdad? Es un cambio interno de una obra de Espíritu, ¿verdad? Entonces, después de ese cambio de Espíritu, como una unificación que tenemos que creer en la realización. Una realización, porque una vez hecho la unificación, es justificado. Si no puede fallar en eso, ¿verdad? Esa justificación que el Señor te dio te va a ir llevando en el crecimiento espiritual de tu santificación, ¿verdad? Entonces, esa santificación es vista por el fruto del Espíritu, por el fruto. Aunque a ti no te hace cristiano ese fruto, sino que es una evidencia que tú sin saber estás dando. Porque lo que digo al principio de la predica, hay personas que están en una cámara que son espíritus. No, yo soy cristiano, estamos muy bien, pero tú no sabes cómo está viviendo. Pero si usted como pastor sabe cómo está viviendo, una persona en la iglesia sabe, este hombre está creciendo en santidad, este hombre es un verdadero cristiano. Porque yo sé que la doctrina de la Sumada dice que una persona que no encuentra una persona que no fue justificada, es decir, que no se arrepintió, no creyó en Cristo verdaderamente. Por eso que se dice en ese sentido. Y yo digo una frase que dice que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe salvadora no está sola. Entonces, también Salvador no está sola, la fe salvadora no está sola. Es decir, que tú vas a mostrar caridad, fe, piedad, la obra del Espíritu, claro, que la obra de Santiago Martínez dice que está mala. Lo malo es que no es justificado por amor, pero no es justificado. Entonces, lo malo es que a veces nos enseñan, mira, si tú eres de esta manera, nuestra identidad no está en Cristo, si nuestra identidad está en parecerse. Claro. Si me pongo un mismo que lo digo porque yo lo digo. Ay, que me deje un párrafo porque me toca, si no estoy apartado, no te toca. Y lo digo con mi cuidado también. Entonces, cómprame esto, cuidado, cómprame el pantalón, cómprame esto. Rápido, no te digo un mes y está el hombre todo emocionado, porque es la emoción de que en un momento te sientes identificado, pero en ti internamente no identificado. Claro. Entonces se formó eso, duró como 2 meses. El primer problema es que el emocionalismo. Entonces puede ser que tú te trabajas con una persona o quieras aparentar. A veces personas que no quieren aparentar, sino que quieren y lo que se ve bueno, pero la idea es ser lo que uno mismo. Viviendo verdaderamente lo que uno está. Porque a veces nacimos cristianos, y los hijos vividos nacimos cristianos, los hijos quieren que los papás lo vean como cristianos, o recordar a los padres y se cogen, pero no viven como cristianos. En la casa lo hacen, pero para la vida viven como la gana. Entonces, esa es otra cosa, porque está bajo la presión que si no es cristiano,
padre, luego de tu padre. Entonces, porque no se le enseña, mira, yo quiero que sea un bebé sino algo interno que es a la hora. Aunque yo no quisiera ser yo misma, porque yo sé que yo misma no soy buena. Claro, pero eso demuestra que usted no es buena y se da cuenta porque un rico que demuestra alimento. Es que es que ir cambiando ciertos hábitos en tu vida. Eso es bueno. Usted sabe que usted no es buena, pero sabe que si no está haciendo la buena. Porque tiene que ver cierto tiempo un cambio, porque siempre va cambiando. 20 años que yo no Em, si me ama, cumple mis mandamientos. sí, es un asunto porque de hecho eso es un asunto que Pablo mismo plantea entre Romanos 5 y 6. Él mismo lo dice. Dice, bueno, si la gracia abunda, entonces pequemos, ¿no? Y Pablo dice, pero ¿cómo? Si hemos sido liberados del pecado, ¿cómo abundaremos en él? No tiene sentido. ¿Ok? Y como yo sé que si Dios le ofende mi pecado y que mi pecado crucificó a Cristo, ¿cómo me puedo recrear en mi pecado? Es como hacer una fiesta al asesino y darle besito y decirle, no sé, síguelo haciendo. O sea, no tiene sentido eso. ¿Ok? La naturaleza, ¿verdad? Que tú sabes que algo está malo, pero lo estás haciendo, pero desde una lucha, pero lo estás haciendo mal. Es como cuando tú le trabajas a un asesino que sea un mal traficante. Ajá. Pero está ganando bien. Claro. No es decir, que es un trabajo honesto, pero estamos hablando de personas que sus ingresos son deshonestos. Sí. Sí, de hecho lo que sucede con respecto a la gracia es que yo creo con sinceridad que la gracia produce una obediencia mucho más agradable delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque si tú sencillamente obedeces para ganar algo, entonces sencillamente estás haciendo una transacción. ¿Okay? Una transacción en el sentido de, bueno, yo obedezco a Dios porque Dios me va a pagar, pues, me va a pagar por eso, me va a dar la salvación como pago. Ni no hay una gratitud, no hay verdaderamente un vínculo de amor entre ellos. Por eso para mí, una de las cosas más absurdas de los arminianos es que ellos dicen que si uno no cree que la salvación se pierde, entonces uno no va a vivir como un pecador enfermizo. Entonces, pero es que eso es absurdo, o sea, yo no necesito tener miedo al infierno para querer vivir de una manera agradable delante de Dios. O sea, como que yo pensara que yo tengo que portarme bien para que mi esposa no me deje. ¿Me explico? Oye, yo quiero vivir bien con mi esposa porque quiero agradecerle, quiero amarla, yo la amo, literalmente. Entonces, la gracia te permite tener una relación con el Señor mucho más fuerte y una obediencia mucho más dura, más fuerte, más viva, más seria, ¿ok? Porque a final de cuentas, sabes que lo que tú quieres hacer no es ganarte el favor de Dios, sino porque ya Dios te ha dado de su favor, darle gracias por ello, ¿ok? Y de eso se trata. Entonces, bueno, esta es la gracia del Señor y bueno, para finalizar, decir que la gracia del Señor, el mejor ejemplo de eso es Cristo y su crucifixión. ¿Okay? Ahí vemos la gracia del Señor, nosotros no merecíamos su salvación y menos una salvación en la cual Él pague con su propia vida, con su muerte y con su cuerpo, el precio de eso. ¿Okay? Entonces, bastante que tenemos que pensar. Vamos a orar al Señor para terminar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu gracia, gracias te damos por tu gran bondad hacia nosotros. Gracias, Señor, por darnos tantas cosas en Cristo. Ayúdanos a valorarlas y tener en nuestro corazón un profundo agradecimiento por eso que tú has hecho en nuestra familia. Ayúdanos a ahondar en este mensaje de salvación. Ayúdanos a entender tu gracia. Ayúdanos a entender que no merecemos nada y que todo lo que tenemos es porque tú eres un Dios que ha dado su favor a los pecadores. Te ruego, Padre, que todas estas cosas que hemos hablado en cuanto a la gracia nos inspiren a vivir agradecidamente delante de ti. Que podamos decir, Señor, que tú no mereces que nosotros paguemos con nuestros pecados, sino que más bien tú mereces que te demos gracias, Señor, con una vida recta, con una vida santa, con un carácter santo, con una mentalidad santa. Que toda nuestra vida, Señor, sea una orquesta
de gracias, de gratitud hacia ti. Y que todo lo que hacemos, Señor, proclame que tú eres un Dios digno de nuestra más profunda gratitud. Así que, Padre Celestial, te ruego que nos ayudes en este sentido y que nos permitas vivir a la luz de este atributo tuyo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.